Y vamos de inmediato entonces con eh, esta entrevista. La íbamos a hacer el otro día, pero tuvimos problemas técnicos. Así que felices por fin de tener a Juan Pablo Figueroa, director de la Escuela de Periodismo de la Universidad Alberto Hurtado, para conversar hoy. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Bienvenido a La Voz de los que Sobran, por favor, que Muy, resulte ahora sí. muy bien, ahora se escucha esta vez. Sí, excelente, Vamos, vamos, finalmente. no, muy contento, que un poquito frustrado que la otra vez tuvimos problemas de Sí, audio y no se pudo pues. llevar, pero qué rico que puedes estar acá Nosotros esta vez también antes quedamos un poquito por el frustrados. desfase. ¿Qué te parece esto que comentan acá? Voy a partir por eso, de TVN. ¿Cuál es tu mirada de lo que debería pasar con la televisión pública en un futuro cercano? Bueno, o sea, yo creo que hay mucho ahí por discutir. O sea, yo creo que hay un gran debate en Chile respecto al rol que deben tener los medios públicos, en lo público. O sea, recordemos que antes Chile tenía no una gran cartelera de medios públicos, pero tenía algunos. Tenía el diario La Nación, tenía TVN, Claro. y han ido desapareciendo y se han ido debilitando con el tiempo. Creo que también todo cómo ha sido el debate últimamente, el debate público, el debate en los medios, resalta la importancia de que haya un ecosistema más amplio, diverso, que si bien hay algo que se está dando de eso con el nacimiento de nuevos medios. Claro. Ustedes mismos son son parte de esta nueva fauna de medios que han ido surgiendo, muchos de ellos después del estallido, pero también muchos antes, medios independientes, más chiquititos, con un nuevo modelo de negocios también, que es parte clave respecto a cómo se están sustentando y cómo se está reestructurando la industria de los medios actualmente. Muy cierto eso. Entonces, y TVN, tanto como TVN como cualquier otra oferta pública que pudiera salir de medios, es parte clave de eso, porque precisamente son pilares dentro de este rol que tiene el Estado de garantizar la pluralidad también de la información y que existan canales también abiertos para ello. Creo que en todo caso, cómo se va a hacer eso es una discusión todavía muy abierta y que todavía tiene hartas opciones de cómo desarrollarse. No sé todavía cuál será la mejor. Pero sí creo que debe ir para allá y bueno, de hecho o sea, ya no el candidato, nuestro presidente El electo, electo, Gabriel claro. Boric, también tiene propuestas en ese sentido que a algunos les gusta, otros no, pero también es algo que se va a tener que discutir ahora con el nuevo proceso que se viene. Juan Pablo, Sí, lo que nos convocaba hoy, ¿no es cierto?, tiene que ver con SEMA Chile y toda la investigación que tú hiciste en su momento y que hoy más que nunca está, ¿no es cierto?, en cuestionamiento, en el tapete. Em, Quería partir por preguntarte lo más actual, que tiene que ver con si la muerte de Lucía Iriart habrá sido uno de los factores que ayudó al contundente triunfo de Gabriel Boric. ¿Qué piensas tú? mira, yo creo que es difícil saberlo, como ponerlo ahí como un factor fuerte. Ahora, sí es algo que vino a remover el tablero en el último minuto. Ahora, yo dudo que por el gran volumen de votos que tuvo Boric, dudo que haya sido algo que se cocinó a 1 o 2 días antes. O sea, la gran mayoría de las personas que votaron ahí, estoy muy convencido de que había en su gran mayoría una convicción previa. Sí creo que vino a alterar el debate en el último minuto porque, claro, o sea, es un hecho histórico, con lo bueno, con lo malo que tenía tanto el personaje de Lucy Iriart, dependiendo de dónde se le mire. Eh, pero claro, o sea, es finalmente, de cierta forma, un cierre de una era que, ojo, yo tampoco creo que esté tan cerrado. O sea, algo que nos demostró también las últimas campañas es que la derecha dura
y de frentón. También gran parte del pinochetismo sigue muy activo y sigue muy fuerte en Chile Sí. y sobre todo en el último tiempo han agarrado eh, mucho poder y una posición bien importante dentro del escenario político. Justo de eso, Juan Pero Pablo, claro, o perdón. sea, creo que para ese sector pudo haber impactado bastante, pero yo creo que para el lado, para el otro lado, para el lado de la centroizquierda o la izquierda, yo creo que no fue un factor relevante para la votación porque yo creo que sobre ese escenario y sobre ese personaje específico ya había una posición bastante clara, no, que no cambió en los últimos días. Pero es curioso lo que menciona Juan Pablo, ¿no? Del auge reciente de sectores pinochetistas que habían sido opacados durante los finales de los 90, los 2000, y ahora están de vuelta. Y la pregunta es, ¿por qué están de vuelta? Y eso tiene que ver, por supuesto, con una movilización política, pero también tiene que ver con el tema que nos convoca, que son los medios de comunicación. Y hay el gran temor que yo tengo es que vamos a tener una constitución más participativa, pero la participación cuando abre en un ambiente donde hay mucho financiamiento privado, sobre todo para campañas en medios de comunicación sesgados hacia los empresarios, es que se puede sesgar también la participación política con el poder de los medios. Entonces, para volver entonces a tu apreciación, en el caso puntual de la cobertura de la muerte de la Lucía Iriart, porque al final tú has hecho grandes estudios sobre su participación en Sema Chile, todas las fechorías que cometió, pero eso no fue el tono de los medios cuando estaban hablando de su fallecimiento. ¿Alguien a ti te preguntó, aparte de nosotros, para hablar de esos temas? Si ¿escuchaste mucha discusión de su corrupción en los medios como TVN? Yo vi que incluso habían, no sé si fue TVN o Mega, pero invitaron a Hermógenes Pérez de Arce, un conocido Parece que fue más de uno. Varios Sí, que Sí. preguntan a un sí. pinochetista para hablar de la muerte de Lucía Iriart, como preguntar a un nazi acerca del fallecimiento de Hitler. Es muy extraño eso. Sí, es que, mira, yo creo que también hay una concepción media rara, como un acuerdo medio tácito, del cual yo no estoy de acuerdo, que de cierta forma como que cada vez que alguien muere, como que parte como de la base como que no hay muerto malo. Eh, y si es que era muy malo, de cierta forma como que se le trata de bajar a un punto más neutral. Es algo como que ha ocurrido tradicionalmente con la prensa en Chile. Yo creo que es un error. Yo creo que también hay que ponderar siempre a los personajes por quienes fueron, independientes si están muertos o vivos. Hay que ser bien justos y ponderarlos bien en función de los hechos y la información que se cuenta sobre la mesa. Y que a partir de varias investigaciones, sobre todo en este tipo de personajes, ha salido muy bien. A mí, bueno, yo estuve también la otra vez en Mentiras Verdaderas, conversando el mismo día que murió Silviar sobre este tema. Estuvimos ahí con Alejandra Matos, que también es una gran investigadora y biógrafa de Lucy Iriart. Ah, sí, por supuesto. Gran libro ese. Y hay otros medios que lo han tratado, pero es cierto, o sea, efectivamente en los medios, sobre todo en los medios tradicionales, todavía existe esta idea que en algunos casos está bien, pero también cómo se va ponderando esto de hacer este equilibrio, y sobre todo este equilibrio político. Y de hecho, respecto a lo primero, claro, o sea, yo creo que el por qué ha surgido también estos discursos más duros de la derecha, más cercanos al pinochetismo, y por qué han crecido en el último tiempo, por una parte por las redes sociales, que es un ambiente súper fértil para poder hacer correr todo este tipo de información, pero los medios también tienen una gran cuota de responsabilidad en ello, dando espacios a columnas de opinión, Sí, po. dando espacios a discursos sin traspeso. O sea, ojo, no se trata de de decir aquí debe haber una censura, yo no creo en eso, ni una censura previa, pero y decir no tienen espacio dentro del debate público. Creo que sí lo tienen y es su derecho como ciudadanos, como independiente de la posición política que tengan, ya sea, incluso desde los extremos. El tema es también, bueno, cuál es el rol que tienen los medios, sobre todo en temas de edición Claro, pero de poner los discursos canales de de odio, opinión. exacto, poner Exacto, discursos de porque, odio como o si sea, fueran tan válidos como cualquier otro discurso.
Exacto, y sobre todo también entendiendo que también muchas veces se han instalado mentiras y desinformación a partir de esas plataformas. Creo que en muchos medios hay como una especie de equivocación o malentendimiento respecto a qué son los espacios de opinión. Todos los medios, los grandes medios, tienen editores de opinión, pero hay que entender que los espacios para las columnas de opinión no es un diario mural donde puede llegar cualquier persona a publicar cualquier cosa. Exacto. Los editores de opinión deben tener ahí un rol de, más allá de decir, de moderar, de decir que esto está de acuerdo, estoy de acuerdo o no con esto, que se publica o no bajo ese criterio, deben ser criterios periodísticos, criterios editoriales, sobre todo criterios desde la responsabilidad de, ok, si es que le vamos a dar espacio a cualquier tipo de persona, al menos asegurémonos de que lo que están diciendo tiene asidero con datos, tiene algún tipo de información detrás y que realmente sea un aporte y no mucho cacareo que existen. De hecho, gran parte de los columnistas de la gran diversidad de medios que existe se basan principalmente sus opiniones en cacareo y en cosas que salen de la guata y muy poca información. O sea, tenemos que también entender que, o sea, como dentro de la formación periodística, las columnas de opinión y el periodismo de opinión es una corriente periodística y por lo tanto también es informativa. Eh, y Tiene que es estar clave basada en la también verdad, al menos. dentro del debate. Claro, Claro, al menos, o sea, independiente, claro. si puede ser que la verdad no nos guste ni a los editores y podemos estar en contra de la visión o la interpretación que se les haga, pero si tiene algún asidero, si tiene datos detrás, si tiene respaldo en la realidad, está súper bien. O esto también de abrir canales de opinión para gente que es muy seca en algunos campos, pero que de muchos otros no tiene mucha idea y aún así se sienten con los espacios. Entonces, no creo que sea una cosa de restringir los espacios ni de censurar previamente, al contrario, sino que de hacerlo con responsabilidad, precisamente entendiendo que son canales donde la gente también se informa y por lo mismo tiene que existir un rol también activo de los medios respecto a qué es lo que hacen con esos espacios que ofrecen para difundir opiniones de los distintos sectores políticos, los distintos sectores de la sociedad. Juan Pablo, finalmente, Lucía Iriart y la familia Pinochet, en todo este tiempo en que cometieron ilícitos, corrupción, etcétera, Uh -huh. se fue sin pagar, se fue en la impunidad. Pero sobre todo, eh, es verdad que gran parte del dinero finalmente va a ser heredado por los Pinochet. Y ya ahí ya empieza a diluirse, yo creo, ¿no? Entre herencia, no sé. Sí, sí, es que mira, tenemos que entender acá que hay dos tipos de herencia en este momento. O sea, porque por una parte está la herencia que está embargada todavía en el marco del caso Rix y de toda para pagar la deuda de impuestos que es la herencia de Pinochet. Pero no olvidemos que previo a que esa herencia se abrió, si no me equivoco, en 2018, 2016, por ahí, y que la verdad había mucho menos de lo que se esperaba. Gran parte del patrimonio familiar se fue diluyendo desde antes, con traspasos de propiedades, transferencias a cuentas bancarias. Entonces, y gran parte fue a dónde parar a las cuentas y al patrimonio de Lucía Iriart y en alguna medida también de los hijos, como que ya se traspasó gran parte de eso en vida. Entonces, si bien la herencia de Pinochet, que es como la llamaba en este momento, como una conocida herencia maldita en este momento, porque lleva muchos años ahí que está a la espera de que se resuelva judicialmente qué va a pasar con ella, y cuando se suelte lo más probable es que se vaya todo en pago de impuestos. Pero todavía ahora lo que se va a abrir una nueva caja, que es lo que está en el patrimonio real de Lucía Iriart. Y va a ser una gran pelea. O sea, recordemos que en este momento la segunda generación de los Pinochet Iriart están completamente divididos. En este momento es Marco Antonio el que está controlando todo lo que tiene que ver con los manejos familiares, con los manejos de las causas judiciales. Lucía también algo, pero ella está en Estados Unidos, y Augusto y Jacqueline quedan como en otro bando. Entonces aquí van a empezar a sacar garras, van a empezar a afilar los dientes, y va a ser un proceso súper interesante de ver
porque creo que ahí también se va a transparentar bastante de qué fue lo que sucedió con todo ese patrimonio que hecho en gran parte, en gran medida, por vías ilegales, ilícitas y a través de paraísos fiscales, inversiones en el extranjero, con identidades falsas. De hecho, también hubo un reportaje que, de hecho, la otra vez lo publiqué por Twitter, que está en mi blog, que hice alguna vez en La Tercera y que no se publicó, ¿Ya? que precisamente arma toda la genealogía de la familia Pinochet. Desde Pinochet, desde Augusto Pinochet y Lucía Iriart hasta el último tataranieto. Eh, y claro, o sea, por ejemplo, dentro de toda la estructura del RICS, o sea, habían muchos nietos que con 2, 3 años lo habían involucrado para usar sus nombres como titulares de cuentas bancarias en el Qué horrible. extranjero, en Islas Vírgenes. Entonces, muchos de ellos se han visto de alguna forma beneficiados sin ser parte activa de ellos, sino que básicamente fueron utilizados. Entonces, claro, ha habido todo un movimiento también de patrimonio inmobiliario, sobre todo en los últimos años, con precios muy por sobre mercado. O sea, ha habido traspasos precisamente para ir diluyendo el tema del patrimonio y perdiéndole la trazabilidad. Pero la gran duda que queda ahora y que yo creo que periodísticamente va a ser muy interesante de poder ir viendo es qué es lo que va a suceder con la herencia y cuando se haga la posesión efectiva tras la muerte de Lucía Iriarte. Claro. Que eh, yo me acuerdo que cuando recién nosotros que ya tenemos una cierta edad, ¿verdad? Cuando recién se acabó la dictadura, como que todavía había gente que decía que los Pinochet no se habían robado nada. Que como que había sido una dictadura como limpia en ese aspecto, ¿no? Que no, que... Y esto, bueno, se fue cayendo con los años, por supuesto, y las investigaciones que se pudieron hacer. Pero Bueno, recordemos que para la muerte de Pinochet en 2006, esto que finalmente se había demostrado estaba más o menos fresco esto de la demostración de su rol como unos grandes desviadores de fondos públicos y con fraude al fisco. Recordemos que esto partió en 2004 y, o sea, se venía de antes, pero en 2004 ya se consolidó con la instalación de la causa RICS, la identificación de las cuentas en el extranjero, el uso de seudónimos, o sea, claro, todo también una estructura armada desde el Estado, desviando plata a fondos reservados de la presidencia, de la Casa Militar. Y orquestado desde la presidencia hacia abajo, eso fue un quiebre muy importante. Yo creo que ese fue o sea, si es que en este momento, por ejemplo, lo que estábamos conversando recién, que durante muchos años el pinochetismo, la derecha más dura, se mantuvo más o menos en un rol o en un papel más subterráneo, de cierta forma, o más opaco, el punto de inflexión fue precisamente ese. Porque antes la derecha seguían con todo el conocimiento de la violación a los derechos humanos, seguía súper cuadrada ahí, y ese cuadramiento se rompió cuando se logró comprobar que los varios millones de dólares que se había embolsado la familia de Augusto Pinochet, precisamente a través de fondos públicos y con toda esta estructura que se había armado. Y ahí empezó esta fuga de este bloque y esta cobertura que tenía Pinochet en ese entonces, y que se vio graficada precisamente cuando murió. Recordemos que cuando murió se enrostraban muchas cosas, o sea, cuando se empezaban a tratar de traidores, que muy pocas personas de la política activa que siempre antes habían estado ahí apoyando y más o menos cercanos a la familia Pinochet y al entorno de la dictadura, eh, se mantuvieron al margen. Y cuando algunos se acercaban se les trataba de traidores, incluso hubo algunos actos de violencia porque precisamente se empezaron a alejar una vez que se enteraron de todos los varios millones de dólares que se había embolsado la familia de enriquecimiento ilícito. Perdón, Juan Pablo, me está todavía dando vueltas algo que dijiste acerca del trato periodístico Ujú. por el tema de la muerte de la Lucía Iriart.
y dices esto de que al final cuando se muere una persona hay ese acuerdo de tratar de bajar la condena porque es un momento sensible, fallecimiento, etcétera, etcétera. Y tú has hecho un tremendo trabajo en desvelar todos los crímenes de la familia Pinochet. Es cierto, yo hice entrevista ahí cuando estaba recién llegando a Chile a la familia Pinochet y puedo dar constancia que ellos se sentían traicionados por la derecha, precisamente porque después de la instalación de esa información en la mente pública que ellos habían sido ladrones, todos de la derecha, que son muy pragmáticos, se corrían de esa familia y ellos se sentían algo de traición, de dolor por eso. Al final nunca pagaron los crímenes que cometieron, pero algo de karma se logró con instalar esa cosa. Entonces hay una conciencia pública que cometieron crímenes y eso está claro. Para la derecha incluso, y es la mejor evidencia de eso, es que se echaron para atrás y trataron de apartarse de esa familia. Entonces, ¿cómo es posible que se muere y hacen esa cosa que no es homenaje, pero no es la condena, no es volver a examinar los crímenes? Y yo no sé si cuando se muere una persona hay ese tipo de trato de bajar la crítica, porque todos los días en la prensa empresarial uno ve muertes de delincuentes que se tratan como delincuentes. El año 2019, el Cizarro, ese joven que estaba involucrado en tanto portonazo, estaba a punto de morirse en el hospital porque le apuñalaron en la cárcel. Y en ningún momento, porque estaba en riesgo vital, la gente empezó a bajar la crítica contra el Cizarro. O sea, hay una claridad que es delincuente. Y mueren tantos delincuentes en enfrentamiento con los carabineros y no se tratan así. Está comprobado que la prensa chilena trata de una forma a quienes son delincuentes de la calle, digamos, y de otra forma a los delincuentes de cuello y corbata, que se le llama, ¿no? La prensa y la sociedad. La prensa y la sociedad también, es verdad. Muy cierto. Sí, o sea, recordemos, o sea, por ejemplo, cuando se quemó la cárcel de San Miguel, estas 81 personas que murieron muy dramáticamente, era muy amplio, el consenso era que, bueno, murieron menos delincuentes, menos gente que financiar el Estado. Era como, y esto era una opinión súper amplia y no eran necesariamente los medios, sino que era algo como muy de la sociedad. No todos, quizá una minoría, pero era amplio. Claro. Entonces, creo que ahí hay un tema social, un tema cultural también, que como se tienen que mover, donde los medios tienen un rol también, porque los medios también tienen no solamente van siguiendo, o sea, su rol no es solamente seguir lo que va pasando, sino que también se punta de lanza en eso, y entre los cambios, sobre todo, y en el debate que se da. Y por eso también por eso también planteo, o sea, en el último tiempo tiene que ver también con una cosa de cómo se han dejado crecer esos espacios en los distintos medios, a través de columnas, a través de cápsulas, a través de instalar a distintos personajes que han sido bastante extremos, en las mesas de debate de los programas políticos, haciendo análisis políticos, y muchas veces y dando espacios, por ejemplo, a temas de desinformación, y así es, por ejemplo, como tenemos actualmente a la doctora Cordero en el Congreso, vamos a tenerla desde marzo, tenemos a un Gonzalo de la Carrera, tenemos un Johannes Kaiser, que también han tenido un espacio donde crecer, pero ojo, yo creo que ahí también tenemos que cuestionarnos por una parte ok, han tenido ese espacio para crecer con los medios, con las plataformas digitales, etcétera, pero también tenemos que preguntarnos por qué tienen una audiencia. Claro. Y qué es lo que ha pasado, que tienen una audiencia fértil que los sigue, que les da los espacios y que no se cuestiona más allá también de esa información. O sea, recordemos que también tenemos que ver que el consumo actual de la información está muy marcado por la confirmación de sesgos. Entonces, o sea, por ejemplo, una persona que lee el libro y por más que le muestres que de repente y que puede haber algún error en alguna cosa,
Claro, o sea, por más que tú les muestres otra información, se va a quedar Como lo que lo que es, pasó con Isquia con y lo que el le Carnet. cuentan y que se acomoda y que le es útil para confirmar lo que esa persona ya siente y ya cree. Y eso ocurre tanto en izquierda como en derecha. O sea, Claro, y ahí claro. tiene que ver el tema de cómo los medios también, dentro de la postura plural que debieran tener, no objetiva, ojo, pero sí Pero plural, plural. sí veraz y sí verificada y verificable, que finalmente por ahí va la responsabilidad que debemos tener los medios, es cómo podemos abrir también a estas nuevas audiencias para poder tratar de romper un poco esos sesgos de confirmación y mostrar que volver a valorar la información, el valor de la información y de la verdad, o al menos de lo veraz. Creo que por allá debe ser la cosa, pero claro, mientras no se luche mucho con eso y, por ejemplo, hacer entrevistas a personajes, pero sin contrapreguntarles. Claro. Por ejemplo, muchos medios han replicado cosas fake. Por ejemplo, esto que yo les decía recién, cuando yo publiqué este reportaje de la genealogía de la familia Pinochet, no sé si se acuerdan, la semana pasada cuando murió Lucía Iriart, una supuesta nieta que había dicho en Sí, redes Sí, 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 sociales sí. sí. salió por todos los medios. Te iba a Yo preguntar estuve, si era verdadera o no. yo estuve investigando pues, No. meses y reconstruyendo esto y nunca me apareció ninguna Karina Pinochet. Volví a buscar ese mismo día y a buscar también en las bases oficiales para poder ratificar, porque puede ser que, o sea, nadie infalible, también se me pudo haber pasado, pero no hay ninguna Karina Pinochet que por lo menos coincida con los apellidos que tengan que ver con la familia. Tampoco dentro del rango de edad que se muestra esta persona. Pero los medios llegaron y como había una persona en las redes sociales que decía, porque no fue uno, no fueron dos, fueron muchos medios en Chile que replicaron la versión de esta supuesta nieta y dando por hecho que era la nieta sin nunca cuestionárselo. Eh, entonces, ahí también creo que radica mucho los problemas que existen actualmente, tanto para poder informarse y poder formar una opinión, cuando los medios también no hacen la pega mínima de repente de poder verificar hasta las cosas más simples de verificar. Sí, Juan Pablo, ha sido una conversación muy interesante, tanto por la importancia de la figura de la Lucía Iriart en la historia chilena, el papel nefasto que ella jugó, tanto por eso como por tu reflexión acerca del rol de los medios en eso. Yo escribí acá punta de lanza, que dice así, al final, el rol público de los medios tiene que al final marcar ciertos elementos porque juegan un papel de socialización también los medios. Entonces quería terminar esta entrevista preguntándote, porque además de ser una persona que ha investigado mucho la Lucía Pinochet, eres director de la Escuela de Periodismo de Alberto Hurtado. Entonces a ti te toca formar futuros periodistas. Y en eso, ¿cómo se enfrenta eso de tener que narrar la vida de una persona después de su fallecimiento? De hacerlo de una forma mm, que hace la contrapregunta social. Si las personas no tienen esa condena frente a crímenes, digamos, de cuello corbata, hay como una conspiración de silencio que tiene que ver con la manera en que se socializan las personas también. ¿Cómo se hace, desde los medios se hace la contraparte? O se podría hacer la contraparte si no fueran cómplices con, con ese sistema. No, mira, yo creo que aquí, o sea, yo creo que es cosa de hacer periodismo como corresponde. Yo creo lo mismo. Buen Porque no se periodismo, trata, o punto. sea, no se trata solamente de hacer un equilibrio de voces. Ahora, no me parece mal que aparezca un Hermógenes Pérez de Arce hablando sobre Lucía Iriart, porque de hecho es una persona que maneja el tema. Ahora, si es que también hay que ver que no se exacerben. ¿Cómo vas a hacer también un equilibrio que pondere? O sea, el tema es de ponderar, no se trata de tratar de equilibrar todo la balanza, porque las balanzas nunca se equiparan igual a igual. La realidad no es así. Entonces, sí, de hecho también tenemos que preguntarnos por qué estamos escribiendo, por qué estamos reporteando, por qué estamos hablando públicamente sobre este personaje, porque este personaje tuvo un rol Por supuesto. importante, tuvo todos estos hechos acreditados, procesos judiciales, investigaciones periodísticas que han demostrado todo esto. Entonces, tratar de
cuando uno trata de aminorar todo eso, porque finalmente estás aminorando el personaje y estás tratando de resaltar un punto que tú quieres resaltar, que más vamos allá. Y ahí tiene que ver la responsabilidad editorial y la responsabilidad social que deben tener los medios, que es el de ponderar la información como es, nos guste o no nos guste, incluso si es que de repente es un personaje más cercano a nuestra ideología política y que también está lleno de yayas, también mostrarlas todas. O sea, no se trata de esconder nada bajo la alfombra, mostrar a los personajes como son, como con la información que hay. Está bien darle los espacios a quienes de repente puedan estar a favor de un personaje que pueda ser súper cuestionable, pero también pero eso no puede opacar la otra información y que finalmente es lo que justifica el por qué estamos hablando de este personaje. O sea, ahí va la pregunta inicial que cada uno se tiene que hacer cuando está reporteando sobre un personaje. ¿Por qué estamos escribiendo de él? Entonces, y ahí esas respuestas cuando surgen las cosas más evidentes, que es, tenemos su rol en SEMA, la esposa del dictador, es su rol también en la dictadura con un rol potente, y que también tiene también sus otras luces. O sea, yo creo que ni el dictador más sanguinario es solamente sombras, tiene algunas luces, alguien lo debió haber querido. De Pinochet partida tenía eso, gente que lo quería. claro. Y la señora Entonces, Lucía también, me imagino. claro, yo creo que mostrar eso también está bien. El tema es que sea ponderado y que sea justo en términos periodísticos de cómo se tratan a los personajes. Y eso es lo que tratamos también de inculcar, O y sea, no si voy solamente a, con claro, personajes si le como este, sino que con Hay todos. que voy a contar poner un un buen relato. comentario de Hermógenes Pérez de Arce sobre Una persona que la conoció. viuda del dictador, digamos. Ujú. Claro, después es hacerlo de inmediato. Y eso es yo creo que ahí es donde hay una falencia del periodismo chileno, Hassan. Que no se hace eso de inmediato. Yo me acuerdo que mi rol en televisión siempre fue ese. Ser la que de inmediato decía, disculpa, pero lo que tú estás diciendo es un discurso de odio y yo no te pido por favor moderar tu discurso. Porque nos pasaba mucho, Juan Pablo, que en la farándula que de repente había Claro. unos que se iban con la moto para cualquier lado. Podían llamar hasta matar migrantes, ¿cachai? O sea, había gente de cualquier tipo ahí, ¿no? Entonces, sin mucho trasfondo, Reflexión. etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde hay una falla. Es que tu reacción tiene que ser inmediata. Mm, ¿No? creo Si que- Hermógenes Pérez de Arce se dedica a decir que Lucía Iriar vino a defender este país del comunismo internacional, tú tienes que frenarlo y decir, pero esa no es la forma, no es matando a miles de chilenos, ¿no es cierto? No sé. Tienes que frenarlo y ya, como que eso es un poco, es como no frenar las voces porque sí, sino también enrostrarles la realidad y que están diciendo un discurso de odio. Como que eso Exacto, o sea, dejarlo súper claro. Es eso, no se trata de censurar, porque de hecho si es que vamos para otro lado podemos caer en la censura, que es precisamente lo que cualquiera critica del otro bando, tanto la Claro. gente Es un de equilibrio muy cualquier difícil dictadura. de lograr, El creo tema, yo. el tema se trata de, ok, les vamos a dar los espacios, pero hagámoslos de forma responsable, haciéndonos también nosotros cargo como medios de comunicación del espacio que nosotros concedemos y que no solamente algo para que lleguen y digan cualquier cosa. Y si es que nosotros estamos ahí y nos damos cuenta de que alguien está diciendo alguna mentira, o de frente, partamos que puede ser que no haya alma de la fe, algún error, alguna imprecisión, nuestro rol también es ahí poder decir, ¿sabes qué? Ok, pero eso no es así. Y por eso también se requiere que los periodistas, quienes estén al frente ahí, tengan la preparación suficiente, se preparen previamente antes de hablar con estas personas para poder hacer las contrapreguntas y poder poner la información sobre la mesa. Hay muchos periodistas que sí lo hacen y que son muy buenos, pero yo creo que faltan más de esos espacios Exacto. más responsables en la televisión y Creo en que los voy medios en entendiendo, general. sí. Es que es muy raro porque al final una cosa es un testimonio de una persona que vivió algo que uno cuestiona, con una cosa que es la voz neutra, oficialista, que eso es la verdad. Y muchas veces se dejan hablar a esas personas como si estuvieran haciendo análisis neutro. Claro, es que, y eso es, por lo que Sí, dice creo un que poco Juan entendí, Pablo, sí. es para no caer Para en la contradecir. censura, porque el equilibrio es muy complejo. Claro. El equilibrio de la libertad de expresión versus la responsabilidad, la ética periodística finalmente, que es eso, ¿no? Es ética. Es muy compleja. Juan Pablo Figueroa, director de periodismo de la Universidad Alberto Hurtado, un agrado conversar contigo esta mañana sobre temas
tan complejos y difíciles de Muy analizar. interesante. Un abrazo Sí, para pero ti. estuvo muy entretenido, así que cuando quieran nomás, lo volvemos